Mucha felicidad para todas las madres en su día. Hoy vamos a tratar un tema algo interesante, ¿no? Vamos a titularle hoy Obreros para la mies del Señor. Es decir, esto puede edificar a alguien, quizás hay alguien que está pensando en un futuro servir a Dios y esto puede ser muy importante para su vida, ¿no? Recuerden que también tenemos niños ahí en el tiempo de niños que van a ser jóvenes después, van a venir aquí y no sabemos si en un futuro ellos quieran ser pastor, quieran servir al Señor de alguna manera, ¿no? Entonces creo que es muy importante este tema, ¿no? Obreros para la mies del Señor se titula, ¿no? Y vamos a basarnos en el libro de Mateo capítulo 9. Entonces hay diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes formas en las que usted puede servir al Señor, ¿no? Siempre la que primero vemos qué cosa es el pastor. Cuando usted busca un diccionario, qué cosa es un pastor, ¿qué te va a decir el diccionario? Persona que guía y apacienta el rebaño. Ese es el diccionario. Si lo llevamos a lo espiritual, podemos decir lo mismo. Persona que guía y apacienta el rebaño. Viene siendo una analogía perfecta. ¿Qué cosa es apacentar? El que lo alimenta. El pastor que te da un alimento espiritual. El pastor del rebaño que hace, lo cuida, lo protege, lo guía. Y el pastor hace lo mismo, lo cuida, lo protege, lo guía. Y también están el resto de los servidores que trabajan juntos para la obra del Señor, ¿no? Para que sea de bendición la obra del Señor, con un mismo sentido, para edificar la iglesia, ¿eh? ¿Qué ha sucedido en estos tiempos modernos que estamos? A veces hay diferencias. Un diácono tiene diferencia con el pastor, o un pastor con otro pastor, porque no siempre hay un pastor en la iglesia, pueden haber varios, ¿no? Y a veces producto de diferencias que ha pasado se han separado y esa persona que hace abre una propia iglesia. Y eso realmente es incorrecto. Una iglesia no debe nacer de una división. No sé si me van a entender. La iglesia, eso no es crecimiento verdadero. El crecimiento verdadero de la misma iglesia van a salir servidores que van a seguir sirviendo al Señor o pastores de la misma denominación. Pero hoy mismo, hoy día, ¿qué es lo que sucede? Las personas miran la escritura, no están de acuerdo con algo, se separan y crean su propia iglesia. Y así están creciendo iglesias en todo el mundo. ¿A través de qué? De una división. Pero no debe ser así, debe ser una sola línea, ¿no? Entonces vamos a ver esto bíblicamente, vamos a ver el pastorado bíblicamente, ¿no? Mateo capítulo 9, ¿lo tenemos? A partir del versículo 35. Mateo 9, 35. ¿Lo tenemos? Esto se titula La mies es mucha. Por eso vamos a llamar la predicación Obreros para la mies del Señor. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En estos pequeños versículos que leímos aquí se resume todo el ministerio de Jesucristo. Jesucristo que hacía ciudad por ciudad, aldea por aldea que iba predicando el evangelio, sanando espiritualmente, físicamente, de todas formas que había. Dice, recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Es decir, que en cada aldea que iba, en cada ciudad que iba, que habían sinagogas. Es decir, que las personas sí seguían una línea religiosa, ¿no? Las personas acudían a esos lugares, acudían a la sinagoga, ofrecían sacrificios, trataban de ser salvos de la forma que ellos podían, ¿no? Ofrecían sacrificio, oían la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema que tenían aquí? La guía espiritual que ellos tenían no era correcta. Eran religiosos, hacían todo tipo de cosas para ser salvos, pero realmente eran mecánicos. No había un genuino liderazgo conforme al corazón de Dios. Por eso Cristo dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Iban a una congregación
ofrecían sacrificios, pero él veía el alma, como estaba medio muerto espiritualmente. No había vida en su corazón, ¿no? Hoy sucede igual también. Hoy usted puede llegar a la iglesia y hay una persona que va mecánicamente los domingos, que asiste todos los domingos, pero no es alimentado correctamente. No está siendo apacentado correctamente. Quizás su pastor tiene el conocimiento, pero no se lo transmite. Quizás el pastor sabe cómo es la salvación, pero no se la transmite. Y tiene una persona asistiendo, pero no está alimentándose correctamente espiritualmente. Y eso es muy importante. Hoy, como este tiempo, también hay pastores que se aprovechan de la fe de la persona. Se aprovechan de la fe de la persona, no nos enseñan, no nos ayudan a crecer. ¿Cómo están las personas muertas espiritualmente? Ellos lo que necesitan, ¿qué cosa es? Una iglesia llena de personas. Tenerlos contentos. Hacer algo que ellos hagan alegre. Ellos dicen, ¿qué avivamiento sentí? Gran avivamiento. Usted le pone un concierto con la música alta y ellos saben diciendo qué clase de avivamiento es en esa iglesia. Pero el verdadero avivamiento es cuando la persona tiene vida. Si usted no tiene la vida eterna, ¿qué avivamiento usted está hablando? Entonces esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo al ver esto le dice a los discípulos, la mina es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, ¿qué se necesita hoy día? Servidores, pastores que quieran ser más como Jesús, que amen como Jesús, porque dice Cristo que sintió compasión de ellos. ¿Por qué? Porque sus almas estaban perdidas. Pero hay personas que prefieren mantener a la multitud entretenida. Si son salvos o no, ya eso es problema personal de cada uno. En ese día piensa, la salvación es individual. Lo mío es tenerlo contento, tenerlo entretenido para que regrese en el próximo año. Pero la idea es alimentar correctamente a la persona, para que la persona pueda recibir la salvación. Eso es lo más importante y es lo que Cristo nos está diciendo, ¿no? Ningún pastor predica igual, ninguno es igual, ninguno tiene la misma personalidad. Quizá hay uno más carismático, uno menos carismático. Pero hay algo que sí deben tener todos, predicar la verdad. Predicar lo que está escrito en la Biblia. Cuidar de las ovejas que tienen a su cuidado, del rebaño que Dios le ha dado. Eso sí tienen que hacerlo, cuidar de ellos. Ser celoso de ellos, que no entren en la falsa doctrina. Alimentarles el espíritu. Ir a su casa si ustedes les han comprendido, hablar con él en su casa. Hay pastores que no llegan a ese nivel. Como los médicos cubanos que hacen terreno en una casa de pacientes. Hay pastores que no hacen eso. Es el médico en su iglesia el que quiere hacer algo que venga a ellos. Pero hay verdaderos pastores que van a buscar esa oveja perdida, como la parábola, ¿verdad? Hay una oveja perdida que va a su casa y le predica en su casa, a su familia. Le llega a la persona así una persona. Y aquí nos está enseñando Cristo aquí en Mateo 9, versículos 37 al 38. Y lo compara con la mies. Recuerden que Cristo siempre hace comparaciones. Él siempre hace comparaciones con una parábola. Te hace comparación con un ejemplo. Y aquí te pone el ejemplo de la mies. ¿Qué cosa es la mies? La mies es el cereal maduro. Usted tiene sembrado el campo de cereales. Cuando el cereal está maduro, esa es la mies. ¿Y qué le dice a los discípulos? Miren, la mies es mucha, pero obreros son pocos. Imaginemos que usted tiene un sembrado completo. La cosecha está lista para que usted la recoja y no tienes obreros. ¿Qué va a pasar con la cosecha? La cosecha se pierde. Y así está el mundo hoy. Todas las almas están perdidas, pero hay pocos obreros para llegar al alma de esa persona. ¿Qué pasa con el alma de esa persona? Todas esas almas se pierden. Por eso que Cristo dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí tenemos que pensar, he orado Dios para que el Señor establezca su reino, que amplíe la obra, que mande servidores, que apoye a los servidores que están sirviendo. Eso tenemos que tenerlo claro también. Vamos a ver por la Biblia cuáles son las características que tiene que tener un servidor de Dios. Fundamentalmente tiene que ver con las características personales. No es que usted sea perfecto y las logre tener todas. Pero bueno, la Biblia te da una guía. Y no solamente usted tiene que ser un líder, no solamente tiene que ser un servidor para hacerlo. Nosotros como siervos de Dios todos leemos la Escritura y tenemos que tratar de parecernos más a Jesús cada día. Y a la medida que vamos estudiando vamos a saber qué características debe tener, cómo saber un verdadero líder espiritual, cómo es que se hace líder espiritual. Estudia, se gradúa, le dan un título para ser líder espiritual.
o Dios es el que le hace un llamado y Él está en su papel de aceptar el llamado o rechazar el llamado. Todo eso tenemos que aprenderlo. Esto se llama la vocación pastoral también. Yo a veces oigo gente en la calle, estoy estudiando para pastor. Vamos a ver si la Biblia lo dice así o es Dios el que establece. Todo eso tenemos que aprenderlo. Sí sabemos desde que estudiamos el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Dios convoca a los que van a servir. Dios le hace un llamado a todos aquellos que quiere que le sirvan. Y hay muchísimos ejemplos en la Escritura. Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías. Entonces por eso es que a veces nosotros nos sentimos inferiores. Yo no soy como Abraham, yo no soy como Isaías. Pero es que el Señor con cada cual que le hace un llamado que hace, lo capacita. Si Él te llama, Él te capacita. Si te capacita y te va a usar, ¿qué va a hacer? Te respalda. Y tú vas a sentir el respaldo de Dios en tu vida. Sin el respaldo de Dios, eres tú humanamente tratando de hacer las cosas. Hasta el apóstol Pablo se dio cuenta que la gracia de Dios era la que actuaba en su vida. Y en el Nuevo Testamento, aquí vemos que en el Antiguo Testamento Dios siempre convocó a los que iban a servir. En el Nuevo Testamento lo vemos de una manera diferente. Vemos a Cristo cuando inicia su ministerio, ¿qué hace? Lo primero que hace es seleccionar los 12 que iban a seguirle. Él podía haber seleccionado muchas más personas. Él podía haber seleccionado 50, 100. Selecciona 12, ¿por qué? También esto es una analogía a las 12 tribus de Israel. Pero no se iba a quedar en 12. Iban a seguir naciendo congregaciones y expandiéndose el evangelio cada día. Ahora, estos 12, cuando lo vemos en la Escritura, fueron perfectos, también cometieron errores. El mismo Pedro comete errores y es amonestado también por el apóstol Pablo. Es decir, que perfectos no llegaron a ser. El mismo apóstol Pablo le dice: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Porque ¿qué quería hacer su cuerpo? El viejo hombre quería salir afuera. Es decir, que el Señor es el que te va a perfeccionar. Porque a veces los servidores dicen: yo quisiera servir al Señor. Yo tengo talento en tal área que pudiera ponerle en servicio a la iglesia. Pero tengo demasiado pecado, no soy digno de servir a la iglesia. Pero es que el Señor te va a capacitar. Y tú tienes que seguir luchando para perfeccionarte. Vemos en cada discípulo que hicieron ellos, no fueron perfectos, pero que hicieron con su vida hasta el último aliento. ¿Qué estuvieron haciendo? Trabajando para la obra del Señor. Y trabajando para el Señor hasta el final. Totalmente hasta el final. Ahora, nadie debe pastorear si Dios no le ha hecho el llamado. Y hoy día hay muchos rotos en esto. Hay muchas personas que dicen: paso un curso, paso varios cursos y ya voy a pastorear. Si no tienes el llamado, si no tienes el respaldo de Dios, no va a ser correcto. Si no tienes la salvación, es un gran problema. Y eso es lo que sucede hoy día. Las personas pasan una serie de cursos sin tener ni siquiera la salvación. Y ya van frente a la iglesia. Si usted no tiene la salvación, no ha recibido la salvación, no tiene el Espíritu Santo, tendrá el llamado de Dios, primeramente tiene que ser salvo. Eso es muy importante. Si usted no es salvo, ¿qué vas a predicar? Vas a ser un ciego, guía de ciego. Por eso la palabra dice: no hagáis maestro mucho de vosotros, porque mayor condenación. Si usted es guía de ciego, eso va a tener mayor condenación. Y las personas se justifican: no, yo tengo el llamado, yo tengo el llamado. Algo moderno que sucede hoy día y que es muy polémico: la mujer pastora también. En la Biblia no lo vamos a ver en ningún lugar. En la iglesia primitiva, ya hace muchísimos años atrás, no lo vamos a ver en ningún lugar. Pero la mujer que hace hoy día: yo estoy haciendo esto porque siento el llamado. Si Dios en su palabra dice que no, ¿cómo te va a hacer un llamado contradiciendo su propia palabra? Si el Señor en la Escritura enseña que la mujer no debe hacerlo, la mujer sí puede ser diaconisa, vamos a ver más adelante. Nosotros en la iglesia no le llamamos diácono, le llamamos servidores. Pero un diácono significa eso. ¿Qué cosa es un diácono? El que sirve. Nosotros le llamamos algo que significa diácono, servidores. La mujer sí puede servir en muchas formas en la congregación. Puede ser maestra de niños, así mismo como enseña a sus niños en la casa. Puede ser maestra de niños en la iglesia. ¿A dónde es que no puede llegar la mujer? A predicar aquí en la congregación y enseñar a otros, porque la Escritura enseña que eso no puede ser, ¿no? Pero siempre que dice la mujer: tengo el llamado. ¿Cómo va a tener un llamado contra la Escritura? Lo otro que dice: lo estoy haciendo para el Señor. ¿Cómo va a hacer algo para el Señor que al Señor no le agrada? Por eso siempre tenemos que ver qué dice la Escritura y aprender qué dice la Escritura.
La escritura es clara al respecto y no se contradice, nunca se va a contradecir. Toda mujer que está predicando hoy día, ¿qué está haciendo? Torciendo las escrituras. Hay muchas iglesias que dicen que son sana doctrina y usted lo ve predicando bien la palabra. Y cuando usted ve una mujer predicando frente a la congregación, ya te das cuenta que no es sana doctrina, ya hay un problema de doctrina, ya hay un problema de enseñanza que hay que erradicar. Todo eso vamos a aprender un poco. Entonces, ¿qué significa diácono? El significado real de diácono, el que sirve la mesa. Nosotros le llamamos servidores. En nuestra iglesia, nosotros no nos acostumbramos a decirle diácono, diaconisa, tal. Le decimos servidores, a todos le decimos servidores, le llamamos así de esa manera. En otra iglesia le llaman diáconos y eso no es cristiano, es bíblico. Pero diácono significa el que sirve. Nosotros le llamamos servidores, que es el mismo significado que el diácono. Mujer puede enseñar a las damas, puede enseñar a los niños, puede predicarle incluso a una persona en la calle. ¿Dónde es el único nivel que no llega? Aquí en el púlpito, a todos los hermanos predicarles, porque la escritura lo deja bien claro. Como tal, dirigir el sermón dominical aquí es lo que no puede hacer. Vamos a ver, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Hay pastores de algunas congregaciones que sí aclaran esto. Hay otros que no, que ya se ha introducido tanta herejía en la iglesia que permiten que la mujer enseñe en la congregación. Hay personas que si ven que la esposa del pastor no está predicando, comentan más de esa persona. En la anterior iglesia que yo estaba, una vez estaban comentando más de la esposa del pastor. Y todo el mundo decía, ¿por qué ella no predica? Las demás pastoras predican porque ella no predica. ¿Por qué será que ella no predica? La persona siempre ve ese comentario. Y hubo una ocasión que el pastor tuvo que hablar frente a la congregación y le dijo, miren, el llamado pastoral lo tengo yo. Mi esposa no tiene llamado pastoral, pastor soy yo. Él lo tuvo que explicar en la congregación. Él dijo, ella es mi ayuda idónea, cuida a los niños, cuida de mí, me soporta, que soportarme a mí no es fácil. Él hizo una serie de explicaciones. Y entonces ya se terminaron los comentarios. Y hoy sucede mucho eso en la iglesia. La persona venga a la mujer del pastor, la están observando y dicen, ¿por qué ella no predica? Y si no predica, hablan mal de ella. Pero bíblicamente el que tiene que predicar es el esposo. No es ella la que tiene que predicar. Ya estamos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 34. ¿Lo tenemos? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Este es uno de los versículos que lo dicen. Realmente esto es indecoroso, no solo para la mujer, sino para el hombre. Imagínense un pastor predicando acá antes y alguien de la congregación, permiso, y le agrega algo que el pastor está diciendo. Sigue el pastor predicando, permiso, tengo duda con lo que usted está diciendo. Y usted está hablando de permiso, me parece que eso no es así. ¿Qué pasaría en la congregación? Eso realmente está mal visto en cualquiera, en el hombre y en la mujer. No es que la mujer no hable. Usted tiene una duda, puede ser hombre, puede ser mujer, ¿qué hace? Lo apunta en un documentito, en un papel, en algo. Y al terminar el culto le pregunta al pastor todo lo que quiera. Porque ¿qué va a suceder allí? Cuando usted interrumpa al pastor por una duda o algo que usted está diciendo, usted va a obligar al pastor a detener la predicación que está haciendo. Va a obligar al pastor a explicarle la duda que tiene ese hermano y después retomar la predicación. Y si ya un hermano estaba entendiendo completamente la predicación, ¿qué va a pasar? Después no va a entender más nada. Lo que se le va a quedar en su consciente, en su conciencia, es la interrupción que hubo y lo que sucedió allí. Por eso hay que ser muy cuidadosos, ¿entiendes? En el tiempo antiguo de la sinagoga no era como ahora, que están los hombres y las mujeres juntos. La mujer iba a un lado, los hombres iban a otro lado. Entonces, no es un machismo, la Biblia lo está diciendo. El término pastora, ¿qué cosa es? Algo contemporáneo. Jamás existió antes. Eso es algo de ahora.
Siempre van a decir que cosas, yo tengo llamado, yo lo hago para el Señor, mira qué bien lo hago. Pero realmente si la Escritura dice que no lo haga, ¿tiene llamado? No tiene llamado. Una persona sin el llamado puede hacerlo, puede subir al púlpito y predicar, pero está contrario a la voluntad del Señor. Es totalmente contrario a la voluntad del Señor. Vamos a 1 Timoteo, que también nos habla un poco. Primera de Timoteo, capítulo 2. Versículo 11. Ya tenemos ahí, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Hasta allí. Aquí nos continúa hablando del comportamiento en las reuniones, en la congregación, en las reuniones públicas fuera de la congregación. No le permite enseñar al hombre como tal. Recuerden que él establece un orden, Cristo cabeza de la iglesia, cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer. La mujer puede servir en todo tipo de cuestiones, menos, ¿cuál es el único límite que tiene? Ser la pastora de la congregación, ese límite es el único que tiene ahí. Ahora, los defensores del pastorado femenino, porque hay muchos hombres que defienden el pastorado femenino, hay muchas mujeres que defienden el pastorado femenino también. Dicen que Pablo primeramente lo escribe por machismo. Hay personas que dicen eso. No, Pablo lo escribió por machismo. Ellos lo que no se dan cuenta es que Pablo puede haber escrito, pero es inspirado por Dios. Lo que él escribe no es que lo que se le ocurrió a Pablo escribir. ¿Quién lo inspiró? Dios. Es palabra de Dios lo que él está escribiendo. Hay otra gente que dice, no, porque la cultura de ese tiempo. La Biblia no cambia por la cultura. Usted la predica en China, en Japón. No puedes adaptar la Biblia a la cultura de la persona. Porque no es algo cultural. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No puede cambiar con la cultura. ¿Me van a entender? Y es palabra de Dios. Las personas dicen que es Pablo. Eso que dice Pablo. No, no es Pablo que lo está diciendo. El que lo está diciendo es Dios. Es palabra de Dios. Y entonces las personas cambian la interpretación de la escritura. Piensan que es algo cultural, que es algo de machismo. La palabra de Dios es una sola. Ayer, hoy y siempre es palabra de Dios. Todos esos hombres la escribieron inspirados por Dios. Y es palabra de Dios la que está allí. Entonces estas personas que predican así, sin tener en cuenta la palabra de Dios, no respetan primeramente la palabra del Señor. Porque usted no puede coger la escritura y decir, era machismo de Pablo. No, esto que está escrito, ¿qué cosa es? Palabra de Dios. Él lo estableció así de esa manera. Vamos a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí está profetizando los tiempos que estamos viviendo ahora, los tiempos después de Cristo, cuando el velo se rasgó. Ustedes saben que al morir Cristo, ¿qué pasó? El velo se rasgó de arriba abajo. Eso dividía lugar santo del lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo. Una vez que muere Cristo y resucita, todos nosotros tenemos acceso a ¿qué? Directamente a Dios. Podemos hablar con Dios. Pero eso no quita que usted necesita un líder espiritual. Usted necesita un líder espiritual. Una oveja, como el ejemplo que decía Cristo. Una oveja sin pastor, ¿qué le pasa? Cada cual va a coger por un camino diferente.
Una oveja sin pastor, ¿qué pasa? Se pierde. Viene el lobo y ¿qué hacen? Se la comen. Debe tener un pastor de iglesia. Y aquí dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, que ese pastor va a tener que estudiar. Es un llamado, pero tiene que estudiar. Es un llamado, pero él tiene que estudiar las escrituras. En el caso de nuestra iglesia, siempre hay que ir a la una vez al año y le dice que usted va perfeccionando, va recibiendo más preparación, más clases. Pero realmente hay que tener el llamado primeramente y la salvación. Y después usted va a continuar preparándose. Porque imagínense que el pastor tiene llamado y no se prepara. ¿Qué va a enseñar? Él va a enseñar lo que sabe. Y si no se prepara, ¿qué te va a dar? Lo poquito que sabe por lo menos. Por eso usted tiene llamado, pero tiene que seguirse preparando, tiene que seguir estudiando para poder hacer como dice aquí, ¿no? Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí no habla de un líder político, aquí está hablando de un líder espiritual, claramente lo podemos entender allí. Ahora vamos a ver en la Biblia. Hay unas cartas que se consideran por muchas cartas pastorales, que son epístolas o cartas pastorales. Primera y segunda Timoteo y Tito. Hablan muy específicamente sobre el liderazgo. Allí podemos encontrar una serie de requisitos que él dice. Y usted puede ver, valorarse si usted logra llegar allá. Para poder, tiene que ver mucho con la integridad personal. Quizá usted no lo tiene todo, pero usted dice, sin el sacrificio, con el esfuerzo y con la ayuda del Señor puedo llegar a ese nivel. O quizá usted dice, yo no puedo. Y ya va descartando la posibilidad de servir al Señor de esa manera. Tiene que ver mucho con la integridad personal de cada uno de sus siervos. Ahora, cada uno de nosotros tiene que anhelar qué cosa, que se vea el fruto del Espíritu Santo en la vida. Nosotros tenemos que anhelar que se vea el Espíritu Santo en nuestras vidas. Toda la Escritura sirve para nosotros. Así usted sea pastor o no sea pastor, o vaya a ser servidor o no vaya a ser servidor. Tenemos que sacrificarnos todos por tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y que se refleje en la vida de nosotros. Y no solamente lo que se ve, sino lo que hacemos. Aquí en el pasaje principal donde estamos, donde llegar a él, lo voy a leer yo para ustedes, en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Es decir, que iba aldea por aldea, ciudad por ciudad, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos que hacía Cristo, solamente predicaba, no solamente predicaba, él hacía todo tipo de otro trabajo. Muchas veces la persona piensa que el pastor solamente preparar un sermón y dar el sermón. Que le puede parecer fácil a alguien, pero no es fácil. Eso lleva horas de insomnio, a veces en apagón, con una linterna encendida, estoy buscando en la Biblia. No solamente preparar el sermón, es atención espiritual a la persona, atención física, atención emocional. Pero no solamente a la congregación. Personas impías vienen a buscar al pastor también, por ayuda espiritual, y tienen que atenderlo. O lo llama para que ore con el enfermo en su casa, y él va a atenderlo. Es decir, que no solamente la predicación de la palabra común. No es que el pastor cerró la Biblia conmigo y no trabaja más. Es durante toda la semana atendiendo personas, todo tipo de necesidades que tienen. Ahora vamos a ver 1 Timoteo, para ver un poco las características que tiene que tener. Primera Timoteo capítulo 3. ¿Lo tenemos ahí? Ahí nos dice, requisito de los obispos. Vamos a ver el versículo 1, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, si alguno anhela obispado, es bueno lo que está deseando. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué buena obra? Por ejemplo, el médico salva vidas. Llega una persona a morirse y el médico le salva la vida, pero no le salva el alma. ¿Qué va a hacer el pastor? Él va a poner todo su empeño por sembrar las semillas para salvar las almas. Ese es el trabajo más importante del mundo, llevar las almas al Señor.
Entonces, el que desea hacer esto, buena obra desea, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, no solamente es anhelarlo, es ver si usted lo puede hacer o no. Por eso es que ahí entra el llamado, como le decía anteriormente. La mujer, por mucho que la anhele, no puede llegar ahí. Ya lo estuvimos hablando, ¿no? La hermana Eliana lo ha predicado a la mujer en muchas ocasiones. Eso ya es una predicación aparte si fuéramos a hablar de ese tema. Ahora, usted anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que saber que lleva sacrificio y que lleva una gran responsabilidad. Una vez que usted asume esa responsabilidad, olvídese prácticamente hasta de vacaciones. Esto es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, todo el tiempo que toca. Y aquí dice el requisito de los obispos. Nosotros hoy día vemos muchos nombres: obispo, archiobispo, el obispo internacional, el obispo nacional, el sumo pontífice, tal, porque a las personas les gusta mucho ponerse nombre. Pero la Biblia le llama obispo al pastor. Vamos a ver tres formas de llamarle pastor a alguien en la Biblia. Le puede llamar obispo, le puede llamar pastor y le puede llamar anciano. De esas tres maneras se está refiriendo a un pastor de una iglesia local normal. Porque cuando nosotros nos hablan de obispo, jerárquicamente, ¿qué nos imaginamos? Al líder de la región completa, al líder de una nación, de un país. Pero la Biblia te lo enseña como un líder de una iglesia local normal. Lo que le puede llamar obispo, le puede llamar pastor, le puede llamar anciano. ¿Qué cosa es un obispo? ¿Qué cosa es un pastor? Un cristiano que ha madurado en la fe, que tiene buen testimonio, que ya tiene una fe probada y puede ejercer. Pero aquí vamos a ver que tiene una serie de requisitos. Usted lo anhela, dice la palabra, buena obra desea. Pero aquí te va a decir lo que es necesario que tenga. Es una persona primeramente con buen testimonio dentro de la congregación. Eso es muy importante. Y vamos a ver aquí también que nos habla de los diáconos. Más abajo nos va a hablar de los requisitos de los diáconos, que lo vamos a estudiar también. El diácono viene siendo la mano derecha al pastor, lo ayuda en todas las cosas de la iglesia, sirve para la obra del Señor, puede predicar en un momento determinado también. Es de gran importancia. Entonces seguimos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí Dios te está diciendo, eso que tú deseas es muy bueno. Es muy bueno que tú desees eso. Pero en el versículo 2 viene un pero. Cuando hay un pero que dice, eso cambia el enfoque. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarán de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí vemos esto, y usted dirá, tiene que ser perfecto. El pastor perfecto no existe. Si usted quiere ver un pastor perfecto, al único que va a encontrar es a Cristo. El líder espiritual es un varón de Dios que está luchando contra el propio pecado que existe en él. Él está luchando y está trabajando para el Señor, tratando de crecer en conocimiento, tratando de crecer en fe y en santidad, viviendo cada vez más para el Señor. Pero eso no dice que es una máquina, que es un robot. Perfectamente, no es que sea perfecto. Ahora, aquí nos enseña la Escritura lo principal que debe tener para ejercer correctamente esta labor. Y vamos a irlo viendo punto por punto. La palabra se entiende bien, pero vamos a ir viendo un poco punto por punto, ¿no? El primero que nos dice aquí que debe ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no merece amonestación. Eso es lo que significa la palabra irreprensible. ¿Qué cosa es irreprensible? Una persona que no merece amonestación. El pastor siempre está siendo observado por toda la persona. No solamente por el de la congregación, sino por el que está fuera de la congregación. El impío está mirando al pastor siempre, cómo actúa, cómo habla, cómo se viste, cómo camina, cómo reacciona. Y lo está evaluándolo constantemente.
Entonces debe tratar de mantener buen testimonio para ser, como dice aquí, como irreprensible, que no merece amonestación. Pero siempre va a ser observado. Cuando usted quiere esa responsabilidad, ya sabe que siempre va a ser observado por el impío, por el de tu propia congregación. Aquí viene otro punto: marido de una sola mujer. Recuerden que los discípulos, ellos iban por la ciudad predicando el evangelio, estableciendo iglesia. A veces se pasaban 2 años en un lugar, 3 años. Cuando se iban ya dejaban instituido un obispo, un pastor, un anciano. Pero tenía que tener este requisito: marido de una sola mujer. Quizás hay uno que deseaba ser obispo. Me imagino que le decían: buena obra usted desea. Eso que tú deseas es bueno, pero estás casado con 6 mujeres, no puedes. ¿Entiendes? Que tenía que ser marido de una sola mujer. En ese tiempo recuerden que los hombres tenían varias mujeres. El que tenía 100 tenía 100, uno tenía 5, ¿sí? En el tiempo que vivimos nosotros, ¿qué es lo que tratamos de, qué es lo que se trata con el pastor? Un hombre que tiene su esposa. Recuerden que nosotros, cuando estamos en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero quizá hay alguien que quiere ser pastor y dice: no, las cosas viejas pasaron. Estuve casado 4 veces, me he recasado 5. Es un hombre que se ha casado, se ha recasado, se ha casado, se ha recasado. Debería analizarse bien eso. Porque ¿cómo va a predicar el matrimonio después? ¿Me entiendes? Es lo que más se asemeja aquí. Es verdad que Cristo te cambia, te transforma, pero hay que tratar de hacerlo lo más bíblicamente posible. Porque ese hombre que va a tener atrás va a tener un arrastre de antiguas esposas y cosas que le va a causar problemas con su ministerio. Es decir, un hombre, las jóvenes generaciones que quieran ser pastor, tienen que situarse esto: una sola mujer en su vida, con ella casarse, marido de una sola mujer. Encima la persona que le gusta mucho a las mujeres que ni piensen en esta cosa. Una sola mujer y mantenerse fiel. La fidelidad es muy importante. Un pastor que cae en infidelidad, eso lo desacredita completamente. En la congregación y fuera de la congregación, y hasta lo publican en las redes sociales. Es decir, que debe ser un hombre que una sola mujer y fiel a ellos. Y también es importante que sea casado. Eso también hay que valorarlo. El pastor, lo más correcto es que sea casado, porque si no va a tener tentación. Por ejemplo, el caso de Timoteo, todo parece indicar que no era casado. Porque acá le dice Pablo: huye de las pasiones juveniles. Es decir, que si eres un pastor casado no tiene problema con eso. Pero parece que Timoteo no era casado y le dice Pablo: cuidado con eso. Porque van a haber muchas mujeres en la congregación que quizás lo están mirando. Entonces le dice: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Por eso es importante a veces hasta que el pastor esté casado. Si tiene hijos, mejor todavía, para que pueda predicar de los hijos, predicar del matrimonio. Un pastor que no está casado, ¿qué consejería matrimonial va a dar? Le va a decir teóricamente: yo he estudiado los libros. Y le va a decir teoría, pero él no ha vivido el matrimonio. ¿Me hago entender? Por eso es muy importante que esté casado. Si tiene hijos, mejor todavía. El otro punto que dice aquí: sobrio. ¿Qué cosa es sobrio? Moderado con sus palabras, un buen comportamiento, un estilo de vida así, sobrio. Moderado en su forma de actuar. El otro elemento, prudente. Es una persona que es cauteloso, moderado, hacer las cosas en el momento que lleva, ser prudente. Eso es muy importante. Un pastor imprudente crea muchos problemas en la congregación. El otro punto que viene es decoroso. Eso es tener dignidad, honestidad. El decoro viene hasta en la forma de vestir. Hasta la forma de vestir, la persona está analizando al pastor. Si lo ven vistiendo una camisa que tiene huecos, orificios, dicen: de pobrecito el pastor. Me parece que no es un ungido de Dios. Porque si él fuera bendecido por Dios, no estuviera ripiado con los zapatos rotos. Las personas juzgan esas cosas. Ahora, el pastor está vestido súper excelentemente, con 2 sortijas de oro en un dedo. Mira cómo está enriqueciéndose por el evangelio. Es decir, que él debe ser decoroso, lo más humilde posible. Porque los dos extremos lo van a criticar. Si lo ven muy ripiado, no tiene opción. Y si lo ven muy bien vestido, mira cómo se está aprovechando los hermanos. Las personas siempre van a hablar de él. Él lo que tiene que tener su conciencia tranquila. ¿Con quién? Con Dios. Pero bueno, si alguien anhela pastorado, tiene que saber que otras cosas le pueden suceder. Ahora viene uno aquí: hospedador. La palabra lo dice: hospedador.
Hay quien no le gusta ser hospedador. Cambiar esto es un poco difícil. Hospedador también tiene que ver con la forma de atender a las personas. Estabas en tu casa muy interesado en hacer algo y viene una visita, ¿qué tienes que hacer? Deja todo eso que estabas haciendo y sea hospedador. ¿Entiendes? Ahora, porque las personas a veces pueden abusar de la hospitalidad. No saben que el pastor también tiene una vida personal. No saben lo que él estaba haciendo, lo que él quería hacer. Pero entonces el pastor en su misión de hospedador está ahí hospedando de hermano las horas que sean necesarias hasta que se marche. No es que eso me moleste, pero hay que ser prudente también a la hora de interrumpir en la casa del pastor para hacer algo. Pero sí debe ser hospedador. Usted llegó y él que va a hacer, te va a atender. ¿Sientes? Y va a mostrar qué cosa contigo, hospitalidad. Pero bueno, no usemos tampoco de la hospitalidad. Debe ser hospedador, eso es importante. Viene un punto aquí sumamente importante. El que no tenga este punto ni sueñe con eso, dice aquí, acto para enseñar. Imagínense esto. Este pastor es tremendo testimonio. Todo lo que hemos dicho lo cumple a la perfección, pero no es apto para enseñar. Entonces, si no es apto para enseñar, no va a educar a nadie, no va a edificar a nadie, no va a transmitir la palabra. Se para aquí adelante y las personas no saben ni lo que dijo. ¿Entiendes? Tiene que ser apto para enseñar. Esto lo tiene que tener obligatoriamente. Hay personas que piensan que el pastor tiene que tener todos los dones espirituales. Y hay iglesias que son así, el pastor habla en lengua, tiene sanidad, tiene todos los dones que existen del Espíritu Santo. El pastor no es obligatoriamente que tenga todos los dones del Espíritu Santo, pero hay uno que sí tiene que tener. El don de la enseñanza sí tiene que tener. Porque si no tiene el don de la enseñanza, imagínese un hermano le pregunta una duda, ¿cómo le va a explicar la duda? Si él sabe, no es lo mismo tener conocimiento que enseñar. Usted puede tener conocimiento y no poder transmitir el conocimiento. Yo conozco gente que son cinturón negro en artes marciales. Y tú le dices que te enseñen una técnica que no vean con el sensei. Él se la sabe, pero no te la enseña, ¿entiendes? Y quizá una persona se sabe la Biblia de memoria, pero si no es apto para enseñar, no debe ser. No puede ser pastor, no lo va a hacer correctamente. Quizás se haga pastor y a 3 o 4 meses él mismo renuncia porque no puede. Tiene que ser apto para enseñar. Ahora, es cierto que tenemos un Dios que te puede suplir todo lo que te falta también. Dios te da lo que te falta y te acompaña. Y si te hace el llamado, te va a cambiar también. Porque tenemos el caso de Moisés, que él le dice, yo me enseño a hablar. Y Dios le dice, yo te voy a ayudar. Y vemos a Moisés después escribiendo, fluidamente diciendo las cosas. Dios realmente, si te hace el llamado, te capacita. Pero si no tiene llamado, usted se va a sentir incómodo. Te vas a dar cuenta que no encaja ahí. Viene otro punto aquí, no damos al vino. Aquí como tal no está diciendo que sea término, que nunca lo pruebe, no está queriendo decir esto. Aquí se refiere a vicio de todo tipo. Aquí como mismo dice no dado al vino, puede decir a cualquier otra cosa. Él no puede tener adicción a nada. No puede ser un adicto ni al vino, ni al cigarro, ni a ninguna cosa tiene que tener adicto. No dado al vino incluye muchas cosas. Él no puede tener ese tipo de cosas. No pendenciero. El pendenciero es una persona propensa a causar riña, a causar división. No puede ser pendenciero. El pastor tiene que ser una persona discreta, una persona desviada. No puede ser que tú digas, no le voy ni a contar eso al pastor. Porque si se lo cuento al pastor, la próxima predicación me está tirando conmigo. O se lo está contando a las demás personas. No, él tiene que ser una persona desviada, que a veces tiene que oír la información y guardarla para siempre en su corazón ahí. Y se quedó ahí, ¿entiendes? No puede ser pendenciero. El otro punto. No codicioso de ganancias deshonestas. Una persona que es codicioso de ganancias deshonestas hace lo que sea por tener ganancias. Engaña, estafa. Y por eso hoy día hay pastores que engañan a la congregación. Abren la billetera, ¿cuánto tienes ahí? Se duplica. Y la gente tirando dinero ahí en la cesta. Que es una persona que es codicioso de ganancias deshonestas y emplea el engaño para tener efectivo. ¿Qué cosa es codicioso? Una persona con un apetito excesivo por tener dinero. La otra característica, amable. Esa palabra habla por sí sola. Buen trato con los demás. Buenas relaciones interpersonales con los demás. Apacible. Por eso les digo, estos requisitos son bastante difíciles todos. Apacible es similar a decir mansedumbre.
una persona tardo para la ira. Para que tú lo veas enojado tiene que ser difícil. Eso no significa que nunca se enoje. Cuando usted siente enojo, hay algo mal contigo o algo mal con la persona que te hizo enojar. Pero el pecado, ¿cuándo viene el pecado? Cuando te enojaste. No, el pecado está en lo que tú dices cuando te enojaste, en cómo actuaste cuando te enojaste. Debe ser un hombre que se controla bastante. No avaro. Todas estas características que vienen aquí afectan al pastor y afectan a la congregación. Aquí viene no avaro. ¿Qué cosa es un avaro? Un avaro es una persona que acumula dinero pero no lo usa. Acumula dinero y lo guarda en la gaveta. Acumula y lo guarda en la gaveta. La iglesia cayéndose a pedazos. Hay dinero para entrar a la iglesia, pero esto sigue guardando en la gaveta. Viene el Señor, nos vamos con la venida del Señor y todo ese dinero se pierde. Si a la iglesia le hace falta un ventilador, se compra. Si hace falta, siempre tratando de no debilitar la tesorería, que se mantengan las actividades, que se mantengan los almuerzos. Pero si el pastor es un avaro, ¿qué hace? Acumula y no lo emplea. Acumula y guarda. Acumula y guarda. ¿Entiendes? No avaro. Si usted es una gente avaro, no quiere ser pastor. Dice que gobierne bien su casa. Esto es muy importante. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Si no sabe administrar bien su casa, ¿cómo va a saber administrar en la iglesia también? Eso es importantísimo. Ahora viene, no un neófito. No significa que el pastor tiene que ser anciano. Aquí le está diciendo que sea un jovencito. No un neófito significa no puede ser un recién convertido. Porque usted puede ser un anciano de 60 y pico años y ser un recién convertido. Un neófito, ¿qué cosa es? Un recién convertido. No puede ser un recién convertido. Aquí vemos a Timoteo, que lo mandan a pastorear, y era joven. ¿Y qué dice Pablo? Nadie tenga en poco tu juventud. Porque él era joven, pero no era un recién convertido. Él desde niño ya tenía un testimonio. Por eso es que los discípulos de Cristo, los apóstoles, iban a los lugares, fundaban iglesias y se pasaban hasta 3 años. Ya cuando se iban, dejaban a la persona correcta. Ellos observaban. Dejaban a una persona de prestigio, con buen testimonio, que tuviera todas las características para poder pastorear el rebaño del Señor. Ahora, no puede ser un neófito. ¿Qué se refiere? Tiene que ser una persona que ya tenga experiencia. E incluso que haya pasado pruebas y por las pruebas haya sido probada su fe. Imagínese una persona que nunca ha pasado por una prueba en su vida. Cuando tenga la primera prueba, cuando sea probada su fe, ¿cómo actuará? Tú tienes que haber visto cómo salió de la prueba primeramente. El otro aspecto, buen testimonio. Se debe mostrar la presencia de Dios en su vida, buen testimonio. Se debe mostrar que la persona es salva. Esto es muy importante. El pastor debe tener salvación. Si no tiene salvación, todo lo demás está mal. Y entonces aquí vemos también los requisitos de los diáconos, que vamos a leer, pero no hace falta ni explicarlos porque son similares a lo que el pastor dice. Los diáconos, esto es 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los diáconos? Los servidores. Todos los servidores que son diáconos. Lo que aquí nosotros le llamamos como servidores. En otras iglesias, como le llaman, diáconos. Está bien cualquiera de los nombres que usted le diga. Y son la mano derecha del pastor, le ayudan en toda la obra, le dan consejos también, pudiéramos mejorar aquí, pudiéramos mejorar allá. Un día cuando está en situaciones determinadas puede predicarle a la congregación también. Vamos a la primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5.
Estamos en 1 Pedro capítulo 5. Miren lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí le llaman ancianos. Podemos ver que le puede llamar obispo, le puede llamar anciano o le puede llamar pastor. Nosotros preferimos llamarle pastor, por la analogía que tiene con el pastor de las ovejas. ¿Cómo hacían los discípulos? Dejaban a alguien con buen testimonio, casi siempre era un anciano, una persona que había dedicado la vida al evangelio, que tenía buen testimonio, casi siempre era anciano. Si reunía los requisitos, podían ser ancianos. Y la misión la dice aquí en el versículo 2. Tenía la misión de apacentar. ¿Qué cosa apacentar? Dar pastor. La grey de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Alimentar a la congregación. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Palabra que da vida. Palabra de vida, como se llama esta congregación, ¿verdad? Esa es la misión, darle palabra de vida a la persona. Ellos tenían esa responsabilidad. Ahora, nunca puede ser forzado. Usted puede recibir el llamado. No es hermano, usted reúne la comisión, tiene conocimiento, tiene testimonio. Pero eso no puede ser forzado. Ese hermano puede decir, no, yo no quiero ese papel. Y no se le puede obligar. No puede ser forzado. ¿Entiende? Usted recibe un llamado, acepta el llamado o rechaza el llamado. Esas son las dos variantes que tiene. Y aquí vemos algo interesante. El apóstol Pedro era considerado por mucha gente el principal de los apóstoles. Y sin embargo, miren la humildad que tiene en el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro podía decir, yo soy el mejor de los discípulos. O puede decir, yo soy uno de los mejores discípulos. Pero le dice a ellos, yo soy anciano igual que ustedes. Le está diciendo, yo soy un pastor igual que ustedes. Yo pastoreo igual que ustedes. Yo voy por las ciudades, yo voy fundando iglesias y pastoreando igual que ustedes. Él no se creía un título mayor que el que tenía. Si llega a ser otra persona, no le dice yo, el principal de los apóstoles. Y ustedes los ancianos. No, él se consideraba anciano igual que ellos. Y aquí dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El deseo de servir a Dios no es la ganancia. Hay personas que malinterpretan. La persona quiere ser pastor por la ganancia que va a tener siendo pastor. Y se equivocan. Eso fuera si tiene una congregación en el que se valga. Pero muchas veces pastores dejan su sueño, dejan una fuente de ingresos que tenían para pastorear. Y fue más la ganancia que dejaron allá que la que tenían aquí. Porque ustedes que quieren ir, servir al Señor. Servir a Dios. Más pensando en eso. Juan 21. Juan 21, versículo del 15 al 17. Vamos a aprovechar que estaba hablando de Pedro. Vamos a ver algo que sucedió con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando Cristo resucitó, ¿qué hace? Le ordena 3 veces a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. A él le dolió de la forma que se lo pregunta, pero Pedro lo ha negado 3 veces. Y él se lo pregunta 3 veces. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Se está refiriendo a los discípulos. ¿Tú me amas más que los demás discípulos? Y Pedro dice, te amo. ¿Qué hizo ahí? Él no está humillando a Pedro. Al contrario, le restauró la autoridad a Pedro.
Seguramente había comentarios de Pedro, mira, lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Cristo aquí? Lo perdonó y lo reafirmó y le da la tarea, apacienta a mi oveja. Le reafirmó su autoridad frente a todos los discípulos. Se lo dice 3 veces porque 3 veces lo negó, en recordatorio de su nombre. El prestigio de Pedro seguramente estaba comprometido por haber negado a Cristo 3 veces. Pero ¿cómo Cristo lo dejó ahora? Totalmente restaurado. Le restauró su autoridad, lo perdonó. Pero hay una pregunta muy importante que le hace. Para poder apacentar las ovejas, ¿qué le preguntó? ¿Me amas? ¿Me amas? Primeramente, el pastor, ¿qué tiene que hacer para poder apacentar? Tiene que amar a Dios. Tiene que amar a Cristo. Imaginemos un pastor que quiere ser pastor por otro motivo. Él no ama a Dios, él no ama a Cristo. Si no ama a Dios, si no ama a Cristo, ¿amará a la congregación? Tampoco va a amar a la congregación. Y esa es la pregunta que Cristo le dice. ¿Me amas? Apacienta mi oveja. ¿Me amas? Apacienta mi oveja. Si no lo amas a Él, no vas a amar a los demás. Ahora, no todos quieren ser líderes, no todos van a tener llamado a ser líderes, pero todos sí pueden apacentar. Usted puede apacentar a cualquier hermano. De muchas maneras. Una palabra de ánimo a un hermano, ¿qué tú hiciste? Lo alimentaste, lo apacentaste. De cualquier manera que usted ayude a un hermano, ¿qué usted está haciendo? Usted está apacentando, usted está haciendo la obra del Señor. Dice Dios que ni un vaso de agua va a quedar sin recompensa. Primera de Timoteo 5. ¿Ya ven? Primera de Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya vemos que le llama obispo, pastor, anciano. Puede haber un anciano que quizás es un diácono, pero aquí dice que los que predican y enseñan, doble honor. Y podemos poner un ejemplo. El pastor principal de la iglesia de Corea, que es un anciano, una edad bastante avanzada, que ya pudiera estar sentado en la bancada escuchando predicaciones que hace, a veces hasta enfermo se sube y predica Señor. Ese hombre ha dedicado la vida, ¿verdad? ¿Qué merece ese anciano? Doble honor. La vida entera se le está dedicando al Señor. Ahora, en las congregaciones pueden haber varios pastores. Fundamentalmente lo conocemos hoy en día, pastor de jóvenes, maestro de niños, así, diferentes cargos. Pero siempre tiene que haber uno que es el que preside. ¿Me van a entender? Imagina una iglesia con 3 pastores, pastor de jóvenes, pastor de tal cosa. Los 3 son pastores, pero hay uno que es ¿quién? El pastor principal. Ese es el que preside. Ese es el que rinde cuenta por el rebaño, por toda la iglesia. Ese determina qué hacer y qué no hacer. Él puede hasta determinar, el pastor principal quizás puede predicar siempre él. Y él determina un día, oiga, ahora predica la cuarta tarde. Él es el que va a establecer cómo se hace todo el funcionamiento de la iglesia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, usted llega a otra iglesia que no sea una iglesia bautista y usted a veces no sabe cómo llamarle al pastor. Usted no sabe si es obispo, archiobispo, sumo pontífice, pastor, tiene que preguntarle algo, ¿qué cosa es eso? Pero cuando usted llega a una iglesia bautista, en cualquier lugar del mundo, la iglesia bautista le llama al pastor, pastor. No le andan diciendo obispo, ni sumo obispo, ni nada de eso. Usted lo ve llegar y le dice pastor. Ahora, la congregación sabe quién es el pastor principal y quiénes son los pastores auxiliares. ¿Entiendes? Pero se le llama a todos como pastores. Y a los diáconos, ¿cómo le llamamos nosotros? Servidores. Tito, vamos a avanzar al libro de Tito. Tito capítulo 1. Sí. Tito capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos? Tito 1, 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancia deshonesta, sino operador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí vemos que está hablando el pastor igual, pero en este caso aquí dice que debe ser como un buen administrador de Dios. Es como le decía, pueden haber varios líderes, pueden haber varios pastores, pero hay uno que es quien, el administrador. Hay uno que es quien, el que preside. No puede ser que este haga para su lado, aquel hace, este deshace. Tiene que haber un orden, tiene que haber uno que dirige, que organiza. ¿Se entendió ahí, no? Siempre hay uno que preside. Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí nos está hablando de Cristo. Y le llama a Cristo pastor y obispo de vuestras almas. Recuerden que pastor, obispo y anciano, está diciendo pastor. ¿Qué es lo único que no le dijo a Cristo? Anciano. Porque no le pega. Cristo tenía 30 años. Pero si hubiera sido un anciano, Cristo lo hubiera dicho pastor, obispo y anciano de vuestras almas. ¿Entiendes? Lo que le faltó fue decir anciano solamente. Las tres formas se está refiriendo al pastor, de cualquiera de las tres formas. Ahora, los bautistas, ¿cómo preferimos llamarle? Pastor. Hay congregaciones incluso que el pastor es hermético. Termina de predicar, sale por una puerta y usted no lo ve más. Para hablar con él tiene que sacar un turno con una secretaria y te dice, ten cantidad tal para que pueda hablar con el pastor. Es como una celebridad que usted no llega ahí. Está en un lugar muy alto, ¿no? En nuestra iglesia no sucede así. En nuestra iglesia, como usted puede hablar con el pastor. Cuando terminamos la congregación, ¿qué hacen las personas? Hablan con él. Él mismo se sienta donde ustedes hablan. Ahora, ya sabemos que el bautista prefiere llamarle como pastor. No es pecado que usted le llame obispo. No es pecado que usted le llame anciano. Imaginemos, esto es esporádicamente, que usted le diga obispo Lázaro, anciano Lázaro, pero no es necesario. Dígale pastor simplemente. Con decirle pastor es suficiente. Ahora, la Biblia sí, hay algo que dice la Biblia que no se le debe decir a nadie. Usted no debe decirle padre a nadie. Sin embargo, hay gente que le dice padre. Le puede decir obispo, anciano, pastor, padre sí no le puede decir. Y eso nos enseña Mateo 23. Vamos a Mateo 23. Ahí si está cometiendo pecado, usted se le llama padre. Mateo 23. Versículo 9. ¿Lo tenemos? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y hay personas que no voy a decir la iglesia que le dicen Padre. Padre, Padre, ¿dónde está el Padre? ¿Y qué dice la Escritura? Que no le llames Padre a nadie, ¿no? Ahora, no hay que llegar al extremo. A su padre carnal sí le puede llamar padre. No va a ser que usted le diga, yo no te llamo como padre. No. Su padre de carne es el que te engendró. Pero ¿quién es el padre de nosotros? Dios. Entonces usted no puede coger un pastor y llamarle padre. Oiga, padre, padre. Sin embargo, hay mucho error y hay personas que le llaman padre. Eso no debe ser. Solamente padre, ¿quién? Dios. Padre nuestro, ¿quién? Dios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo del 6 al 7 dice: Por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí
y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hay que tener claro, hay personas que les encanta tener títulos, y llamarse apóstol, y llamarse cosas que no le corresponden. Con decirle pastor es suficiente. En ninguna iglesia bautista vas a ver eso. El bautista, con decirle pastor, es suficiente. No hace falta un título, no hace falta un nombre. Solamente un nombre que es sobre todo un nombre. Nuestro Dios, nuestro Cristo. Pero hay personas que quieren tener el ego. Yo soy el sumo. De todos los pastores de Cuba, yo soy el principal. Nosotros no caemos en esas cosas. Vemos el ejemplo de Pedro, que se llamó a sí mismo anciano. Él les dijo, yo soy anciano igual que ustedes. A mí llámenme pastor igual que ustedes. Mateo 20. Vamos a ver una clase de liderazgo que dio Cristo. A las personas les gusta ser el máximo, ¿no? Usted llega a un centro de trabajo y a nadie le gusta decir que él es recepcionista. ¿Cómo uno quiere decir? Yo soy el jefe de todo. Yo soy el segundo. Las personas, el ego lo quieren tener grande, ¿eh? Vamos a ver la enseñanza que da Cristo aquí en Mateo capítulo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo debe ser el liderazgo? Cristo está diciendo aquí. Se caracteriza por la humildad y el servicio. ¿Quién es el modelo a seguir para ser líder? Cristo. En una ocasión le lavó hasta los pies a sus seguidores. Uno por uno, dando ejemplos. Y en este caso, ¿por qué le está explicando esto? Porque los hermanos Jacobo y Juan quieren tener un puesto más grande. Ellos quieren tener lugares importantes en el reino, sentarse al lado de Dios. Ellos quieren tener una jerarquía, ser gente grande. Todo parece indicar que entre los discípulos estaban luchando por tener posiciones. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el segundo? Querían tener un estatus. Pero Cristo le dice, esto no se trata de eso. Esto se trata de servirnos los unos a los otros. Esto se trata de ser servidores. Y Cristo le da una clase magistral. Vamos a Juan 13. Juan capítulo 13. Cristo le va a hacer una clase magistral ahí. Ahí se titula Jesús lava los pies de sus discípulos. Él no solamente hablaba, él daba el ejemplo con hechos. Versículo 13. Ya le lavó los pies, ya no dice. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Aquí Cristo, como todo buen maestro, enseñó y dio ejemplo. Él le dice, tienen que servirse los unos a los otros, tienen que ayudarse los unos a los otros, tienen que animarse los unos a los otros. Pero hay personas que malinterpretan la Escritura y determinan en la iglesia, esto parecerá una locura, pero lo han hecho. Dicen, el domingo tal vengan con la toalla, una palangana, y se lavan los pies con la otra. Y lo hacen ellos. Eso usted lo puede hacer como símbolo. ¿Entienden? Pero realmente Cristo que le está diciendo ahí, no es que se laven los pies con nosotros con agua. Que se sirvan los unos a los otros. Que se ayuden los unos a los otros. Que se animen los unos a los otros. Hay veces que usted puede estar desanimado. Y una palabra de un hermano te levanta el ánimo. El pastor debe ayudar a la congregación. El que no está caminando bien, ayudarlo a caminar bien. El que ya está caminando bien, ayudarlo a crecer. Y emplearlo para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor no puede ser como Antolín, el que no da sombra se va. Él no puede ser así. Si una persona con potencial lo ayuda, lo enseña y lo ayuda a crecer y lo hace crecer.
Porque no puedes tener a la gente sin crecer. Tú tienes que darle crecimiento a las personas. ¿Todo es para qué? Para el cuerpo de Cristo. Todo es para la gloria de Cristo. Efesios 4:11. Un hermano que me lea Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí estamos viendo quién mismo lo constituyó. El mismo Dios lo constituyó. Unos maestros, unos apóstoles, ¿sí? El pastor no puede ser el hombre orquesta. Porque hay personas que dicen, yo soy el hombre orquesta, lo hago todo aquí. El pastor no puede ser el hombre orquesta. Tiene que tener personas que lo ayuden. Una persona tiene las alabanzas, unos maestros de niños, no puede dividirse en 4 o 5 pedazos, ¿no? Él debe tener servidores, debe capacitar a sus servidores, que crezcan en fe también a esos servidores. Y no puede sentir celo un servidor. Si lo está haciendo bien, felicidades, lo empleas más. Ahora, le llamamos pastor, término que más se acerca al pastor de las ovejas. Las apacienta, las alimenta, las protege. La oveja sin el pastor, ¿qué le pasa? Va a extraviarse fácilmente. Por eso es que el pastor debe estar al tanto de la congregación. ¿Qué le sucede a mi congregación? Él no debe ver normal que le falte un miembro. ¿Qué pasó con el miembro? Él debe preocuparse. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? Darle seguimiento hasta el final. Darle seguimiento a esa oveja hasta el final. La iglesia de Cristo no puede estar dividida. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Aquí están hablando los apóstoles. Así pues, ténganlo, versículo 1. Ténganlo los hombres por servidores de Cristo. Los mismos apóstoles dicen eso. Ellos son apóstoles. ¿Y qué le dicen a la gente? Ténganlo por servidores de Cristo. Ellos no quieren un nombre, ni un renombre. Ellos dicen, ¿somos qué? Servidores. Así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahí va a decir características. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ese es el apóstol Pablo. Es decir, que puede haber personas que hablaran hasta mal del apóstol Pablo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es lo que le decía, el pastor siempre va a ser observado. Y si le encuentran una falla, ¿qué va a hacer la persona? Van a hablar de él. Ahora, observan al pastor y no le encuentran falla. ¿Qué van a hacer? Van a mirar a los hijos. Mira cómo se comportan sus hijos. Van a mirar a su esposa. Mira cómo se comporta su esposa. Es decir, que él va a ser observado completamente. Él, su esposa, sus hijos. Va a estar haciendo una lupa a ver qué le detectan, a ver qué le encuentran. Y las personas tienen que entender algo. Es un humano también, luchando y padeciendo. Hay una historia, esto es una anécdota de un pastor que está en la colonia y se le muere su hijo en la colonia. El hijo falleció en la colonia. ¿Cómo está ese pastor? Destruido. ¿Cómo tiene el corazón? Hecho pedazos. Pero cuando las personas en la colonia encuentran un pastor, ellos quieren resolver su problema. Y lo mandan a buscar. Ven para orar con mi hijo. Órame por la sanidad de mi hijo. ¿Y qué tuvo que hacer ese pastor? Con el corazón hecho pedazos. Secarse los labios, ir para allá y orar por el hijo de otra persona. Para que ese hijo tuviera sanidad. Y el Señor guardó ese niño y tuvo sanidad. Pero ¿cómo hizo la oración él? El corazón lo tenía hecho pedazos. Pero ¿qué tuvo que hacer? Es pastor, ¿verdad? Respirar profundo y hacer su trabajo de pastor. Esas son cosas que suceden también. El pastor no se puede derrumbar. A veces viene a predicar aquí y usted no sabe lo que tiene en la espalda.
Usted no sabe las preocupaciones que puede tener en su cabeza. Pero se va a derrumbar, no, él tiene que seguir. La obra del Señor tiene que seguir. Su fidelidad tendrá recompensa. Él tiene que mantenerse fiel y perseverante. Y tendrá galardón. Por eso le decía, es importante que tenga la salvación. Si no tiene salvación, ¿qué va a ser? Ciego, guía de ciego. ¿Va a llevar a alguien a Dios? No va a poder llevarle a nadie. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo del 7 en adelante dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Es decir, usted es un pastor y se está creyendo cosas. ¿Qué puede pasar? ¿Entiendes? No, nosotros debemos mantenernos como el servidor que puede mantenerse humilde. Siervo, es un servidor, dice. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos que Pablo padeció. Hay personas que piensan que si a un pastor le pasa algo, no es un ungido. Mira lo que le pasó al pastor. Se enfermó. Cogió catarro, cogió conjuntivitis. No tiene unción. Es un robot, no se enferma, no le caen enfermedades. Si el propio apóstol Pablo le caía enfermedades. Entonces hay personas que si el pastor le pasa, el pastor tiene que ser invulnerable. No le entra nada. Hay una epidemia, a él no le cae la epidemia. Las personas a veces se equivocan. Él es un humano, perseverando en oración en el Señor, amando a Dios, estudiando la palabra de Dios. El apóstol Pablo te explica aquí. Él aprendió que no era con su propia fuerza. Que Dios le dice: bástate mi gracia. Dios le dijo eso: bástate mi gracia. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Usted ora, pero el Señor tiene dos respuestas. Te puede decir que sí, te puede decir que no. La respuesta que Él te da quizá no es la que estás esperando, pero es la que más te conviene. Dios es el que sabe lo que más te conviene. Dios sabe lo que te va a orar para bien en tu vida. Y en el pasaje principal que estábamos viendo, donde Cristo le dice que eran como ovejas sin pastor, de repente esa congregación recorría toda la ciudad y enseñaba y dice: eran como ovejas sin pastor. Ahí está mencionando la condición espiritual de Israel. Israel, como estaba como un rebaño, e iban a la congregación, ellos se congregaban, pero como estaban como un rebaño maltratado, como un rebaño abandonado por su pastor. Porque ¿cómo eran los líderes que ellos tenían? Tenían líderes que no tenían misericordia de ellos. Al contrario, estaban viendo que hacían mal, apedrearlo, crucificarlo, así. Esos eran los líderes que tenían. Entonces el pastorado, los diáconos, los servidores, no nacen en un aula, es un llamado que Dios les hace. Es Dios el que lo llama, es Dios el que lo capacita, es Dios el que lo respalda. No es como si fuera una carrera de universidad. Hay personas que piensan que es como una carrera de universidad. Usted puede ir a la hora todos los años y pasar todos los cursos que usted quiere y le va a dar conocimiento, pero puede no tener el llamado. En Efesios 4:11 lo enseñó, que lo leíamos ahorita. Dios mismo los constituyó, unos pastores, unos maestros, así. Dios mismo, ¿qué hace? Los constituyó Dios mismo. Ahora, eso no significa que no se estudia. Eso no significa que no se estudia. Dios te constituye, Dios te hace llamado, pero usted tiene que estudiar. Usted tiene que hacer las cosas para Dios. Hay personas que dicen: Dios me constituyó, me hace llamado, me subo al púlpito y Él me va a dar en ese momento la palabra que yo tengo que decirle a la persona. Él me va a dar en ese momento lo que yo tengo que predicar. Pero realmente esto merece respeto y cuidado. Usted debe estudiar la palabra, prepararla bien para el Señor. ¿En qué ayuda esto a mi congregación? ¿Cómo lo aplico a ellos? Esto es una preparación, no es llegar aquí para que Dios te ponga una palabra. Dios merece respeto y que usted se consagre y estudie también.
Una mala preparación del pastor va a afectar a toda la congregación. Una mala enseñanza afecta a toda la congregación. Si el pastor no se prepara y nada más que se queda así para que le caiga todo, ¿qué va a dar de resultado? Una congregación mal alimentada espiritualmente. Por eso hay veces que hay personas 20 años en una iglesia, 20 años en una iglesia y no aprenden nada. Y usted pone un muchachito aquí, de los que están aquí pasando las clases con las maestras, y se quedan boquiabiertos con las cosas que se saben esos niños. Hay niños esos que me dicen versículos que yo me quedo como, ¿cómo él se sabe eso de memoria? Es decir, que aquí se enseña la palabra, y eso es lo que queremos, enseñar la palabra. Es un llamado serio, no existe un líder que ya alcanzó la perfección, que diga, ya soy perfecto, me sé la Biblia completamente de memoria, la entiendo perfectamente, eso no existe, solamente es virtud. Pero si hay líderes con el compromiso de estudiar, si hay líderes con el compromiso de mejorar como persona, mejorarse, para llegar a alcanzar todos esos requisitos que vimos ahí, que no son nada fáciles. Léanlo para que ustedes vean, tenerlo todo no es fácil. Pero sí hay sacrificio y se puede. Transmitir la palabra de vida, es la misión de nuestra iglesia. Misión palabra de vida, transmitir vida. Muchos cristianos han orado para que Dios mande obrero. Aquí dice, vamos a leer un momentico para que vean. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay muchos cristianos que basados en estas palabras han orado, Señor, manda obreros. Señor, manda obreros. Manda obreros. Y el Señor los ha sorprendido. Te estoy enviando a ti. Ellos han orado para que el Señor mande obreros y Dios le dice, te estoy enviando a ti. Esa persona dice, ¿cómo que a mí? Me falta esto, me falta aquello, no me siento digno. Dios te dice, te estoy enviando a ti. ¿Qué va a hacer? Te va a capacitar y te va a respaldar. Y si no sucede eso, hay que hacer como hizo Isaías. Lo leo para ustedes, Isaías 6. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Miren lo que respondió Isaías. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Entonces cuando usted se le hace un llamado, usted puede hacer como Isaías, heme aquí, envíame a mí, o puede decir, no, a mí eso no me lo haga, no, eso no me gusta, me da pena, porque eso sucede. La mayoría de los que predican no querían al principio hacerlo. Cuando a mí se me dio los versículos, yo le decía al pastor Lázaro, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto, y al final lo dice, y de verdad que el Señor te va capacitando. Pero muy pocas veces tú dices, yo quiero ser esto. Cuando te hacen el llamado, tú haces, o lo aceptas o lo rechazas. Pero el Señor tú vas sintiendo que te respalda. Entonces debemos tener toda la actitud de Isaías. Te hacen un llamado, ¿qué tienes que hacer? Heme aquí, envíame. El Señor te respalda, el Señor te capacita. Entonces espero que hayamos aprendido un poco de eso, ¿no? El pastorado, ¿cómo es? Un llamado. Eso no significa que no estudias. Tú vas a seguir estudiando siempre. Vas a tener que seguir estudiando siempre. Pero tiene que estar claro que a veces la persona quiere hacer el llamado a la fuerza. Tengo el llamado. Como ha pasado con la mujer pastora. No se ponga brava ninguna, ¿no? Pero la Biblia lo dice. Tiene un nivel hasta el que puede llegar. No puede hacerlo frente a los hombres y frente a la congregación. Aún así dicen, yo tengo el llamado. No lo tiene, porque si la Biblia dice que no, no te llama. ¿Entiendes? Hay otro que dice, yo tengo el llamado, ni siquiera es salvo, no ha recibido la salvación. Él estudia, pero no tiene llamado, no es un salvo. ¿Qué cosa es? Ciego guía de ciego. Por eso es que no nace en un aula, el pastor no nace en un aula. Es un llamado, pero sí tiene que vivir como si tuviera un aula. ¿Cómo tiene que estar con la Biblia? Y buscando. Es decir, no nace en un aula, pero vive después como si tuviera un aula. ¿Entiendes? Entonces espero que le haya servido. Vamos a orar para terminar. Amado Dios santo y misericordioso que nos ama, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te damos las gracias por esta palabra que nos ha permitido estudiar en esta mañana. Señor, danos en nosotros un corazón así, un corazón agradable a ti,
aunque no seamos servidores, queremos reunir todos esos requisitos que lleva, porque la palabra es para todos nosotros, Señor. Y tiene que ser ese nuestro deseo, parecernos cada vez más a Cristo, ser más como Cristo, Señor, y ayudarnos los unos a los otros, así como Cristo lavó los pies de sus servidores. Tenemos que aprender nosotros a servirnos los unos a los otros, ser todos en nuestra congregación servidores que se sirven unos a los otros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén.